vamos a hablar con el programa Vida Activa. Vamos a hablar de ese programa porque a mí me pareció maravilloso y tiene que ver con esa conexión del adulto mayor también que se quiere expandir, pero yo le voy a pedir a nuestra invitada de hoy que nos explique qué es Vida Activa. Ella es Irene Castillo y es fundadora de Vida Activa en Armonía. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, muy agradecida por esta invitación. Quiero explicar un poquito en qué consiste nuestro programa. Nosotros tenemos 4 años y medio ya trabajando con adultos. Nuestro programa fundamentalmente se basa en una estructura de 3 elementos fundamentales que están dados y deben trabajarse para tener un envejecimiento más funcional, con autonomía, con bienestar, etc. Nuestro programa se fundamenta en la estimulación cognitiva, que es todo lo que tiene que ver con las funciones cerebrales, que de alguna manera son los que regulan todas nuestras acciones. La activación física, de alguna manera, bueno, nos vemos ante la realidad que debemos ser autónomos, ser independientes, y la estructura y la condición física de alguna manera es absolutamente determinante en ello. Y el tercer elemento de nuestro programa, que es una base fundamental sobre todo para todo lo que es la realidad del adulto mayor, y ahora también incrementado con temas que tienen que ver con la diáspora, un poco la desincorporación del adulto mayor de sus medios sociales, es la socialización, y por ello nuestro programa se aplica de una manera grupal. Es espectacular. ¿Qué más te podría decir? Bueno, descríbeme lo que vimos ahí en pantalla porque los veo allí en movimiento. Los veo en movimiento haciendo cosas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos? Bueno, cada sesión es diferente. Nosotros nos dedicamos a planificar de acuerdo a lo que es el desenvolvimiento de cada uno de nuestros grupos, que de alguna manera son diferentes y cada uno tiene, pues, obviamente un approach diferente. Nos dedicamos a planificar actividades dentro de todo lo que es el contexto de estimulación cognitiva, incluyendo la parte de activación física, con elementos siempre creativos, diferentes, de manera tal de darle a cada una de las sesiones una dinámica fresca, diferente, y que, bueno, que no caigan en la monotonía. Cada una de nuestras sesiones consta de aproximadamente 2 horas en las que iniciamos con la activación física y un poco de respiración, de manera tal de ubicar a la persona en el aquí y el ahora, lo que es la respiración consciente. De ahí pasamos a desarrollar algunas actividades físicas dirigidas específicamente a todo lo que es la parte cardiovascular, de fuerza, equilibrio, coordinación y flexibilidad, que son las que determinan la funcionalidad física y la autonomía física. Una vez que cubrimos ese primer bloque de cada una de las sesiones, pasamos a lo que es la estimulación cognitiva. Esta es la parte, bueno, que de alguna manera no es tan tangible porque lo vemos que se aplican mediante dinámicas diferentes cada vez, que pueden tener un carácter lúdico, un carácter un poco que se pudiese ver espontáneo, natural, como redundante, pero vale la pena que diga lúdico, de manera tal de poner a trabajar el cerebro y poder activar las neuronas y las conexiones neuronales de una manera amena, agradable y sencilla. Y veo que cantan. Sí, bueno, parte de lo que es la estimulación cognitiva, aunque no lo creamos, es importante también determinar la importancia de algunos elementos en el cerebro, y la música es uno de los elementos muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque no solamente incide en la parte cognitiva, sino que indirectamente la parte emocional también, al verse tocada, motiva a un bienestar también y a una proactividad desde el punto de vista cerebral. Bien, ¿y cuántas personas pueden ir, a partir de qué edad y cuáles son los días? Bueno, los días, trabajamos todos los días, tenemos sesiones, nosotros no tenemos una sede física como tal, sino que también trabajamos como una especie de outsourcing en diferentes localidades donde así lo requieran.
Ha habido en Caracas un movimiento bien interesante de los clubes en favor de los socios y familiares de socios, en los que han incluido nuestro programa dentro de las actividades de ellos. Y nosotros nos trasladamos y montamos la sesión semanal en estos clubes, en estas localidades. También hay residencias, también hay casas privadas en donde se reúnen grupos de personas y también impartimos el programa. Quiere decir que son itinerantes. ¿Y te han llamado del interior del país? Bueno, han llamado del interior del país, pero lamentablemente la capacidad física es limitada. Este es un trabajo muy personalizado. El trabajar con gente, sabemos que, bueno, que implica la conexión, no solamente con aquella metodología que estás impartiendo, sino la conexión personal con la gente. Y bueno, es necesario que estemos nosotras, que estamos preparadas, que tenemos obviamente estudios detrás de todas estas técnicas que aplicamos, y es difícil replicarlo y también es difícil pues como que multiplicarse para poder abarcar la atención al público. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Nosotras somos 5 socias fundadoras de Vida Activa. Tenemos grupos, nuestros grupos, como la atención es personalizada, hasta máximo 18 personas, pero con 5 facilitadoras especializadas y con los conocimientos y las habilidades técnicas y científicas para impartir el programa. Ello implica que, bueno, que obviamente es más que evidente que es difícil replicar o es difícil delegar esta actividad en personas para poder replicarlo en el interior del país o en otras localidades. Claro, estás comenzando, tienen apenas 4 años y medio. Tenemos 4 años y medio, cumplimos el 17 de marzo y bueno, este ha sido un camino espectacular, hermoso, un recorrido bellísimo de aprendizaje, porque en la medida cuando uno trabaja con gente, también el desenvolvimiento de las personas, la receptividad y también la respuesta de esas personas te van dando dónde ser más incisivo, qué camino tomar para que este programa y las técnicas que a él lo comprenden sean efectivas y sean eficientes, pues para cubrir las necesidades de las personas que aplican a Vida Activa. Ahora, las personas que aplican, que me dices las personas que aplican, sí. La edad. La edad, mira, como había comentado previamente, tenemos personas desde 68 años hasta 102 años de edad. ¡Ay, Dios en mío! el que no hay un patrón, es impresionante porque no hay un patrón en el que tú digas es más necesario aquí o es más necesario aquí, o la respuesta ha sido más eficiente en este grupo etario que en este. No, el beneficio es tan impresionante que yo podría decir que, bueno, que ahora hay nuevos proyectos para Vida Activa, porque nosotras mismas, las 5 fundadoras de Vida Activa, somos las principales favorecidas por la aplicación de estas técnicas, en donde tú ves la agudeza mental, donde tú ves la presencia, donde tú ves la capacidad de respuesta, en donde ves la capacidad incluso de aprender cosas nuevas, cómo se te despierta. Y aunado a eso, la práctica del ejercicio diario también, bajo estas disciplinas, específicamente las que ya mencioné que se trabajan, también son favorecedoras en un entorno como en Venezuela, en el que prácticamente poco caminamos por la dinámica sociocultural que hay y la dinámica de la ciudad también, de las ciudades, que nos ayudan pues a activarnos físicamente también y a estar mucho más funcionales desde ese punto de vista. Bueno, a mí este proyecto me fascina, me parece que es muy lindo, sí. Y yo quiero que me comentes cómo inició esta belleza. Bueno, vamos a hablar 5 amigas y se nos ocurrió. Bueno, sí, detrás de esto hay años de planificación, años de estudio. Las 5 somos 5 profesionales en diferentes áreas, que nos encontramos, bueno, en esta etapa de la vida en que nuestros hijos, bueno, ya se fueron a estudiar o a hacer sus vidas al exterior, y queríamos y necesitábamos también seguir trabajando, pero con una inquietud hermosa de poder hacer algo con trascendencia, algo que tuviera un significado y dejar una huella. Y bueno, nos pusimos a dar vueltas, en principio nos planteamos temas con niños. Y si bien es cierto que, bueno, los niños tienen muchísimas necesidades, pero también hay muchísima gente trabajando en pro de los niños y favoreciendo todas las necesidades de los niños.
pero muy poco había programas normados, estructurados, dirigidos al adulto mayor. Si bien es cierto, bueno, hay muchos paradigmas, incluso hasta de uno mismo, que nos llevan a pensar que ya el adulto vivió, ya cumplió su etapa vital, y bueno, ¿ya para qué? No es cierto, porque hay una realidad, una tendencia a nivel mundial que la estadística de vida se ha duplicado en el último siglo y tenemos centenarios y supracentenarios en plena capacidad, no solo física, sino mental, pero no nos estábamos ocupando de ese segmento de la población, en darle herramientas, en darle actividades que promuevan ese bienestar en esa etapa de la vida. No, y además que antes una persona de 60 años, no, eso está viejísimo. Exacto. Y ahora una persona de 60 años está increíble. Increíble, increíble y mucho por hacer. Sobre todo, es una opinión muy personal mía, que tenemos gente que ha vivido, que se ha desarrollado y desempeñado profesionalmente y tiene tanto para dar, y en ese momento que tiene tanto para dar, y sobre todo en una estructura de madurez, de ecuanimidad, de profesionalismo tan grande, y ese es el momento en el que se le retira. Es como un poco, sí, para mí es un poco sin sentido. Y bueno, son nuevas realidades, es un mundo cambiante, es una tendencia mundial. Esto no solo está pasando en Venezuela, es a nivel mundial. Y bueno, hay que estar como que a la vanguardia para atender las necesidades de las nuevas realidades que nos ofrece el mundo. Ay, y te lo agradezco. Muchísimas gracias por hacerlo en nuestro país, este proyecto tan bonito, este programa. Y te voy a dejar la cámara para que invites a todas las personas que te están viendo a esta hora de 60 y dele para allá. Sí. Para que los invites, cuándo pueden ir, si quieren participar, o de pronto hay personas que están jubiladas, pero hay gente que está trabajando todavía y también quiere como desestresarse. Excelente. Sí, bueno, los invito a contactarnos por nuestras redes. En Instagram estamos como @vidaactivaenarmonía. También por el teléfono 0412-590-8583, que con muchísimo gusto los atenderemos. Es difícil extender una invitación así abierta porque cada persona es un individuo y cada persona tiene como requerimientos, expectativas y necesidades diferentes, por lo que redundo en invitarlos a que nos contacten para poderlos atender personalmente. Vamos a comenzar con el estrés laboral, con la productividad laboral y con el acoso laboral. Me acompaña María Gracia Cruz. Ella es psicóloga, especialista en gerencia y marketing y bueno, tuvo 20 años trabajando en el área de empresas y asesora de empresas. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ti por la invitación. Nos viniste a hablar del amor propio y entonces nos enteramos que manejaba el tema laboral. Hay que traerla, tiene que venir a hablar de laboral. Bueno, vamos a empezar por el individuo. La productividad del individuo. ¿Necesita una persona tiene su productividad por su personalidad o necesita una motivación de la empresa? Hay factores variados. Primero, el individuo tiene que gustarle lo que está haciendo. Si no hay una automotivación, difícilmente puede haber una productividad. Después, elementos del entorno. O sea, en dónde está, en qué organización está, quién es el jefe, quiénes son los compañeros de trabajo, con quién está interactuando. Y sobre todo, cuál es su meta final, cuál es su deseo de cumplir. Entonces, en ese orden de ideas, el individuo será más productivo. Bien, entonces, entendiendo la automotivación y todo este contexto que nos dices, ¿cuál crees tú que serían como las habilidades o competencias que tendría que tener una persona para ser altamente productivo en su trabajo? Lo que pasa es que el mundo contemporáneo está siendo muy cambiante. Entonces, las empresas hoy son empresas que son ágiles, necesitan sobre todo rapidez. Entonces tenemos un individuo que tiene diferentes elementos con los cuales tienen que interactuar. Lo primero es un manejo de información, ¿verdad? Que cada día la información es más amplia. Después, la rapidez, los cambios, cómo moverse ante los cambios. Después, cómo moverse ante la tecnología, estos cambios tecnológicos que cada día son más avasallantes. Posteriormente, cómo interactuar con su entorno
que está cambiando día a día, porque ya esos trabajos que antes existían, de que tú permanecías 20 años en una organización, como tuve yo la fortuna de permanecer, ya eso casi no ocurre. Cada día eso es más cambiante. Entonces, el individuo tiene que interactuar con todos estos elementos para poder ser de verdad productivo. Y algo muy importante, ahorita también se le está exigiendo al individuo creatividad, porque ¿qué es lo que necesita? Que tiene que actuar ante la innovación y producir innovación. Entonces eso necesita mucha creatividad de sujeto. Todo eso genera estrés. No, y María Gracia, también las personas que tienen 3 trabajos, que bueno, por nuestro país también, en otros países tienen 2, pero aquí yo he visto que tienen 3 y no tienen tiempo, y entonces quizás el estrés no es por el propio trabajo, sino porque salgo de allá a las 12, me vengo, como rápido y vengo al otro. ¿Cómo pueden manejarse esas personas? ¿Es recomendable que tengan esos 3 trabajos o yo tomo el tiempo como un pago? Lo que pasa es que no es lo ideal, porque aquí hay algo que hay que tener en consideración también. Nosotros, los seres humanos, necesitamos tiempo para descansar. O sea, eso es salud mental. Entonces, los individuos que están trabajando 10 horas diarias, 12 horas diarias, no pueden rendir igual, porque el cerebro no está descansando. Mire, si nosotros tenemos un órgano importante, que es el corazón, no sé qué tan importante o más importante es el cerebro. O sea, es la computadora del ser humano. Entonces, si a eso vamos, todos los órganos del ser humano son importantes, pero cuando tú tocas el cerebro, entonces si tú no le estás dando la oportunidad al cerebro de descansar, obviamente que no tienes la oportunidad de producir igual. Entonces, todo esto genera estrés. Todo esto que estamos viviendo, y por eso fue que me invitaste para que hablara del estrés laboral. Todo eso genera estrés. ¿Qué es el estrés? Vamos a hacernos esa pregunta. El estrés no es más que, por ejemplo, un estímulo negativo que permanece durante mucho tiempo y genera malestar al ser humano. Ese malestar puede ser físico y psicológico, que es lo que se llama ansiedad. La ansiedad no es más que una respuesta del ser humano que ahora se considera que es una respuesta de lucha y huida ante un estímulo negativo. Entonces, si ese estímulo negativo permanece durante mucho tiempo, se considera estrés. Si a eso lo sumamos, que es en el área laboral, que es un área tan importante en el individuo, entonces imagínate lo que se puede convertir. ¿Hay tipos de estrés en el área laboral? No, básicamente se considera un solo estrés laboral. Estoy estresada porque tengo que entregar tal cosa, o estoy estresada porque tengo que llegar a tal hora. O estoy estresada porque tengo una meta que cumplir y no la he cumplido. O estoy estresada porque mi jefe no me comprende cuáles son mis dificultades para poder rendir. O estoy estresada porque tengo problemas en mi casa que no he podido resolver. Entonces esos problemas los llevo al trabajo. Y ahora esa relación entre el estrés y la frustración, esa línea delgada, ¿cuál puede ser la diferencia allí de algo no cumplido, por ejemplo? Bueno, porque un estrés continuo te lleva primero a tener un malestar interno. O sea, tienes malestar físico y psicológico, porque ese malestar psicológico después se traduce en malestares físicos, gastritis, alergias, asma, que son enfermedades muy psicosomáticas, ¿no? Y aparte de eso, el no poder cumplir con tus expectativas o con las expectativas que tiene tu grupo acerca de ti, bien sea tu grupo laboral o grupo familiar, eso genera frustraciones. Si el individuo no lo sabe manejar, puede llegar incluso a una enfermedad mental. O enfermedad de cualquier cosa, porque también, oye, no, me duele la cabeza, no pude ir, me salió una cosa en el ojo. Claro, eso también se puede, digamos, relacionar. Claro, eso es común. Es común que una persona con gastritis tenga problemas, por ejemplo, psicológicos, pues tenga mucho estrés, no maneja bien los elementos del entorno, etcétera. Las enfermedades más psicosomáticas son las alergias, la gastritis y el asma, enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Porque no estás manejando bien los elementos del entorno. Ahora bien, hay profesiones que de por sí generan mucho estrés por el tipo de profesión. Por ejemplo, los controladores aéreos. Tienen más estrés incluso que los mismos pilotos. ¿Por qué? Porque la situación exige un control directo el tiempo que está allí en trabajando. Dentro de la medicina, profesiones como los neurocirujanos, los cirujanos cardiovasculares. Y no es que los otros sean menos importantes, porque a la hora de una cirugía todos corremos el mismo riesgo, pero aquí se está luchando y está tocando la muerte en cada segundo, ¿no?
Por ejemplo, la gente que trabaja con la compra y venta de acciones en la bolsa, los Ay, sí. traders, son personas que manejan estrés diariamente y altos niveles de estrés. Ahora, supongamos que yo soy una alta ejecutiva Ajá. y yo te pido a ti asesoría. Ajá. María Gracia, dime cuáles son 5 signos que yo diga, mira, esta persona tiene estrés laboral, porque a veces se puede notar y a veces no. Sí, bueno, fíjate que ahorita el liderazgo que se está manejando en las organizaciones es lo que se llama liderazgo consultivo. Ese liderazgo consultivo exige que el líder debe tener conocimiento de su personal, debe conocer al personal, incluso desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque ahorita las organizaciones exigen que haya una seguridad psicológica y por eso cada vez en las organizaciones se hace más necesario la presencia del psicólogo, independientemente de hacerle propaganda a mi gremio, ¿no? Pero esto viene a raíz de que los líderes necesitan esas herramientas que tú estás diciendo. ¿Cómo hago yo como líder para saber que tengo al personal estresado? Hay diferentes elementos. Hay incluso encuestas a nivel organizacional, por ejemplo, las encuestas de bienestar, las encuestas de clima organizacional nos dicen cómo está el clima, ¿no? Que es ese ambiente en el cual se trabaja. Entonces, los líderes, por ejemplo, si las veces que me han contratado a mí, yo parto de hacer entrevistas porque tengo que hacer un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo. Y así como te digo que hay organizaciones donde he encontrado situaciones difíciles de manejar porque es el líder el que tiene la responsabilidad, hay organizaciones, y me recuerdo una vez que me pasó que simplemente era un piso. Había diferencias en la gerencia de contabilidad con la gerencia de administración. Y era que unos estaban en un piso, otros estaban en el otro piso. Ese piso de diferencia causaba problemas de comunicación. Entonces, había problemas en el clima organizacional y una vez que se reunificaron y se colocaron todos en la misma área, esos problemas se evitaron. Entonces hay que hacer un diagnóstico, el psicólogo llega, hace un diagnóstico y verifica qué es lo que está ocurriendo. Bueno, María Gracia, ahora en tu experiencia, la semana pasada hablamos de la vocación para escoger una carrera. Ajá. De la orientación vocacional, hablamos del currículum y hablamos de tener una entrevista efectiva. Entonces, continuando con toda la semana de mayo, el Día del Trabajador, continuamos con este tema hoy contigo. Y yo le preguntaba la semana pasada a Luis, que era de talento humano, ¿cómo están manejando, y ahora en tu experiencia, el tema generacional? El boomer, el X, el millennial, que están en un mismo entorno. Acuérdate que las organizaciones, su fin último es la productividad, ¿ok? Aquí no nos vamos a caer en mentiras. Toda organización busca lograr las metas que se ha propuesto. ¿Qué sucede con esto? Hay diferentes visiones acerca de esta brecha generacional, porque con la agilidad necesitan los muchachos jóvenes que están dispuestos a aprender inmediatamente. Pero también se ha encontrado que las personas no tan jóvenes tienen una curva de aprendizaje también rápida. Cuando tú entras en este proceso de contacto con la nueva tecnología, eso tiene también un círculo o un proceso de aprendizaje. Entonces, el primer paso es detectar que tienes problemas para enfrentarte a la tecnología. Una vez que lo asumes, allí hay miedo, porque todo esto es asociado a emociones, allí hay miedo. Una vez que lo asumes, entonces entras al siguiente paso, que es necesito aprender, es manifestarle a tu líder, no tengo la facilidad, quiero aprender, ¿ok? Una vez que manifiestas eso, ya ahí se descarga un poco la emoción de culpabilidad, ¿ok? Entonces pasas a la siguiente fase, que es el líder te tiene que apoyar, voy a aprender. Y una vez que aprendes, la emocionalidad se convierte en alegría, porque te consideras adaptado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esta brecha generacional se puede disminuir con el proceso de aprendizaje. Porque tú lo que necesitas es una persona que sea ágil, volvemos a lo mismo. Necesitas agilidad en el área laboral. Y esa agilidad también es mental, básicamente. Entonces, una vez que tú logras ese círculo, que logras el aprendizaje, puedes incluirlo en el proceso. En estos días me llamó la atención que viendo televisión española, ahorita que estábamos hablando tú y yo de España, hay ahorita tiendas en Madrid que están pidiendo jubilados. Entonces le preguntan a los dueños por qué están pidiendo jubilados. Bueno, porque tienen un sentido de responsabilidad más alto. Entonces allí eso depende de cuál es el objetivo de la organización, pero no podemos dejar por fuera
que hoy se necesita agilidad y necesita la productividad final. Necesitamos los dos. La experiencia, porque y ese rigor que tienen, la responsabilidad, como siempre, y bueno, la creatividad, la agilidad con la tecnología. Te voy a hacer una pregunta para irme a la pausa que nos llega. Buenos días, mi nombre es Jesús, soy analista administrativo y tengo 15 años ejerciendo esta profesión. Últimamente siento que cada día me cuesta comenzar una jornada de trabajo. Más difícil resolver los asuntos de mi departamento. Tengo mal humor y no tengo buena comunicación con mis compañeros. No sé qué me está pasando. Antes me encantaba mi trabajo y ahora se me hace cuesta arriba. Bueno, Jesús, gracias por intervenir. Jesús, tienes que evaluar qué está sucediendo porque de repente lo que te ha ocurrido es que ya estás cansado de hacer lo mismo. Tienes que ponerte nuevos retos. Si tienes un jefe inmediato, plantéaselo a ese jefe. Los verdaderos líderes escuchan. Entonces es muy importante que ese jefe te escuche para ver qué otras oportunidades puede haber, incluso en tu misma área o en otras áreas. Pero creo que lo que le está produciendo es cansancio, 15 años haciendo lo mismo. Oye, qué interesante, ¿verdad? Hacer algo distinto. Tiene que hacer algo distinto. Hay que hacer algo distinto. E incluso en la misma organización puede conseguir la oportunidad de hacer algo distinto. No tiene por qué salir de la organización. Y a veces, como seres humanos, también tenemos que tomar decisiones importantes. Si el trabajo no nos satisface, si el trabajo no nos gusta, si el trabajo me está causando mucho estrés, que a la final va a redundar en una enfermedad física, tengo que tomar la decisión de si no me puedo mover allí, moverme yo. Seguimos conversando con María Gracia Cruz. Ella es psicóloga, especialista en gerencia y marketing. Vamos con sus preguntas de una vez. Yeru, Mónica desde Cojedes. Siempre he sido muy amigable en el trabajo, responsable y con muy buenas relaciones con las personas. Pasa que recién me ascendieron, pero mis compañeros por esa razón creen que soy su amiga. Entonces se relajan, no hacen el trabajo y me dicen, ay, después. Se burlan de mí, comenzaron sobrenombres y frases como, mande jefa, ¿qué pasó gerenta?, etcétera. Bueno, eso es un caso que me da risa, pero que ocurre con mucha frecuencia, ¿no? ¿Cómo se llama la muchacha que escribe, la persona que escribe? Mónica. Ahí hay un problema de liderazgo y ocurre porque te pusieron de jefa de tus propios compañeros de trabajo. Allí tienes que lograr la autoridad. ¿Qué es la autoridad? El poder que se ejerce por el cargo que estás desempeñando. Entonces tienes que tener claro que no son tus amigos, son tus supervisados. Entonces tienes que establecer esa pequeña diferencia y si lo hablas con ellos, creo que ellos lo van a comprender. La amistad puede quedar por fuera, pero en el momento laboral tienes que ser tú la jefa y tienes que ejercer la autoridad que te da el cargo. Porque de pronto no es ella y ella lo tiene claro y lo asume, pero como fuiste amiguito y cuando en las empresas eres amiguita de la gente y se echan bromas y salen y nos vamos para la plaza y entonces de pronto se rompe, ¿no? Y bueno, tienen que entender más sus... Y los que hemos sido jefes hemos pasado por eso. Siempre hemos pasado por esa dificultad de ese hilo que se puede romper. Claro, ay no. Hola, excelente tema. Mi nombre es Susana, trabajo en un entorno corporativo y aunque disfruto mi trabajo, últimamente he tenido muchas bajadas de tensión, ya que me sobrecargan mucho las actividades. Además, he sufrido de gastritis y migrañas. ¿Será que podré estar pasando por estrés laboral? ¿Y qué me recomienda la psicóloga ante esta situación que estoy viviendo? Sí, por lo que está diciendo, las manifestaciones físicas que tienes, sí hay estrés laboral, ¿no? Porque ya también se mantiene durante mucho tiempo. Recuerden que la ansiedad, la ansiedad la tenemos todo el tiempo. Todos los elementos del entorno nos pueden ocasionar ansiedad. Ahora bien, lo importante y la buena noticia es que la ansiedad se puede controlar. No podemos dejar que eso nos domine a nosotros. En tu caso específicamente, el caso de ella, de cual narró, ella dice que le están haciendo muchas exigencias. De repente es que necesitan otra persona que te apoye. Debes hablarlo con tu jefe, porque llega un momento en que físicamente y mentalmente no vas a poder cumplir con todas las exigencias. Qué importante hablar, ¿verdad? Decirle, mira, basta. Hablar. Sí, es importante. Es importantísimo, Yero, y discúlpame que te interrumpa, es la asertividad con la que se digan las cosas. ¿Por qué? Porque tú tampoco les puede faltar el respeto a tu jefe. Pero si tú lo dices desde el punto de vista de lo que te está sucediendo, que haya capacidad comprensiva de ambos, si él es un buen líder, lo va a entender. Pero no tampoco puedes sentarte con tu jefe y decir, mira, no quiero trabajar más porque lo que te pueden es despedir, claro, ¿no? Entonces, es importantísimo la forma en que se habla.
donde haya tacto social. Tacto social es no hacerle daño al otro, no faltarle respeto al otro, para que puedas expresar lo que te está ocurriendo. Y además el líder le termina ayudando. Claro, es la idea, para eso Claro. es líder, ¿no? Vamos a ver, feliz domingo el equipo, soy diseñadora, actualmente me encuentro trabajando en una agencia de marketing, últimamente se está creando un ambiente tenso en mi departamento, realizo diseños y diseños para el equipo de creativos, pero pareciera que nunca satisfago sus necesidades, me dan unas indicaciones, lo termino y después tienen otra, entonces todo termina en conflictos, el gerente intenta mediar, pero cada semana es el mismo problema. Lo que pasa es que esa persona que escribe, lo que pasa es que en marketing la agilidad los está presionando mucho. Recuerden siempre que ¿qué es lo que busca el marketing? Simplemente incrementar las ventas del producto que te dieron para hacerle la publicidad o para hacerle la campaña. Entonces, de repente, estos jefes tú dices que te están exigiendo mucho, es que ellos también tienen una presión arriba. Y ahí hay un poco también que entender al líder, ¿no? Cuando uno es líder organizacional, que a veces los supervisados piensan que uno está exigiendo mucho, pero no se ponen en el zapato de ese líder que tiene otras exigencias más arriba. Entonces, de repente, es que estas personas tienen unas exigencias más arriba, ¿no? Pero todo se puede conversar, todo se puede hablar y todo se puede plantear en buenos términos. Además que es normal, normal. Nosotros mismos hemos pedido un diseño y no existe, ay sí, maravilloso, no, siempre estamos como que mira, quítale aquí, cámbiale aquí. En marketing es así. Aquí Zenobia dice, buen día, mi hija hace 2 años trabaja en Madrid. Ella sufre de ansiedad, está en una tienda de repostería y también realiza tortas en su casa para la venta, pero ahora algunas veces ha convulsionado dormida, le hicieron prueba de epilepsia y no tiene ese problema de salud. Mi pregunta ¿es estrés con la ansiedad puede dar convulsiones? ¿Ese estrés con la ansiedad puede dar convulsiones? Bueno, ya en esos términos estamos hablando de si descartaron la epilepsia y obviamente el neurólogo tiene que saber qué ocurre en este caso. En ese caso, básicamente, valga la redundancia, tiene que ser un estrés muy elevado. Estamos hablando de ansiedades muy fuertes, ¿no? Pero todo pasa por un descarte neurológico, que es lo que dice primero el neurólogo. Si básicamente los neurólogos dicen que no hay nada, entonces hay que revisar porque si es un estrés es muy fuerte, ¿no? Para que pueda generar convulsiones durmiendo. ¿Y has visto en algún momento? Yo no conocía ningún caso. No conoces ningún caso. Reyes Chiqui dice, buenos días, mi preocupación es que ya tengo 50 años, soy técnico agrícola, ingeniero en agroalimentaria y por mi edad ya no me dan empleo y emplean personas que no tienen experiencia. Bueno, eso está cambiando muchísimo. No sé qué empresa es esa que ya con 50 años no lo está empleando, ¿no? Porque eso a nivel mundial eso está cambiando, lo que hablamos ahorita de la brecha generacional. Básicamente ahora se dan cuenta que estas personas mayores de 50 años también tienen otras condiciones favorables para el trabajo que se vaya a realizar. Pero no sé qué empresa será esa que está tan limitante, ¿no? Y además 50 años, estás en la flor. Ajá. ¿Cómo estás? Me llamo Carlos González, te escribo desde Guárico. El tema del programa de hoy me interesa mucho, ya que soy nuevo en mi trabajo en un almacén y recientemente hicieron cambio de jefe del departamento. Mi antiguo jefe era muy agradable conmigo y ahora este nuevo supervisor me trata con indiferencia y no es agradable con mis compañeros. Esto me ha creado mucho estrés. Bueno, hay que también esperar a ver qué pasa con ese supervisor, porque el supervisor también es nuevo. Entonces la situación para el supervisor también debe ser estresante, ¿verdad? Sí. Entonces que espere, a ver, no todos los caracteres son iguales, no todas las personas tienen las mismas habilidades para las relaciones interpersonales, pero que espere a ver qué pasa en ese periodo, pues, porque de repente el supervisor también está asustado. Claro. Porque es nuevo. Está más asustado que tú. Claro. Buenos días, me llamo Carolina Zulbarán, soy de Higuerote. Te quiero contar que recientemente regresé a mi puesto de trabajo porque estaba de reposo posparto, pero me he dado cuenta que me dan muchísimas ganas de llorar y quiero irme corriendo a casa a ver a mi bebé. ¿Será que estoy sufriendo de estrés posparto? Puede ser que haya depresión posparto, porque ¿qué pasa? Que en el embarazo todas las hormonas se alteran. Y es muy común la depresión posparto, por varios elementos. Además, biológicamente, que eso ocurre, la sensación de la madre de que se siente culpable de dejar al niño solo. Entonces, se da lo que se llama ansiedad de separación, que ocurre en el niño y ocurre en la madre, ¿no? En los dos protagonistas de la relación. Entonces, puede ser que eso es lo que le esté ocurriendo a ella. Pero también puede haber depresión posparto. Claro. Es conveniente que se lo comente a su ginecólogo, o si tiene un psiquiatra cerca.
Claro. Porque pues, le pueden indicar antidepresivos. Wow, incluso creo que la ley también estipula que al mediodía la madre Sí, o puede cumple unas salir. horas y se vaya. Buenos días, excelente tema. Mi nombre es Juan Carlos y escribo desde Mérida. Quiero explicarles mi caso. Llegué nuevo a un departamento de comercialización y mi jefa tiene una actitud conmigo bastante desafiante y autoritaria. En una reunión se puso bastante alterada y pegaba gritos a los demás compañeros. ¿Qué debo hacer ante esta situación? Bueno, depende de la relación que él tenga con su jefa, que lo pueda conversar y decirle que se siente mal por esa situación, eso que él narra, ¿no? De cuando la persona se alteró, etcétera. Y posteriormente, para ver cuál es la reacción de esa jefa, porque de repente si la jefa es muy autoritaria, lo va a desafiar más y puede perder el empleo. Entonces ahí hay que tener, digamos que una intuición para ver si es factible poder hablar con la jefa. Si no, si esa situación se mantiene por mucho tiempo, yo a mis pacientes incluso le doy como recomendación, busca otro trabajo. Claro. Qué importante leer a los jefes, ¿no? Sí. A los líderes. Tú tienes que saber leerlos, ¿no? A veces tú trabajas con una persona amigable. Exacto. A veces tú sabes que esta persona es... Sí, porque ahí hay elementos de la personalidad que tú no puedes cambiar. Claro. Lo más probable es que esa señora esté también muy presionada, esté muy angustiada. Y por eso la respuesta de ella, claro, en ella no hay madurez emocional, no hay inteligencia emocional. Entonces ella, en vez de tener autocontrol y dominar su entorno, ella lo que está haciendo es que responde con ira. Y las respuestas con ira, lamentablemente, nunca son adecuadas. ¿Qué tal? Buenos días, querida Yeru. Quisiera le comentaras al especialista cómo manejar las diferencias en el trabajo. Mucha gente se ha ido del país y no quedan personas con muy buenas intenciones, pero que lamentablemente no tienen experiencia. O quedan personas con muy buenas intenciones, pero que lamentablemente no tienen la experiencia ni academia necesaria para asumir un rol. Y hay una mezcla entre personas altamente productivas que se quedaron y personas que no van al ritmo de lo que se quisiera. Sí, bueno, eso es un reto que tienen las organizaciones actualmente y la empresa venezolana aún más, porque ahí requiere formación para esa gente que no está dando la talla. Entonces puede ser formación académica, formación en el trabajo, curso de actualización, o sea, son muchos elementos, pero eso requiere un diagnóstico, porque hay que ver qué es lo que está ocurriendo. Sí, hay una mezcla Claro. allí también de... Yeru, tengo una semana en un trabajo nuevo, soy muy tímida y no sé por qué siempre cuando uno está en el trabajo los compañeros realizan chistes, tienen complicidades y eres como un extraterrestre. La verdad, la primera semana es agridulce. Me siento bien por el empleo, pero incómoda por el ambiente laboral. No importa, dile que apenas tiene una semana y entonces, bueno, la persona que escribió, no te angusties todavía, apenas tienes una semana en el trabajo, te están conociendo y tú estás conociendo a tus compañeros. Tú te consideras tímida, de repente es que no tienes muchas facilidades para establecer esas relaciones interpersonales, pero cada uno de nosotros tiene una personalidad, cada uno de nosotros tiene elementos positivos y negativos. Ya tus compañeros descubrirán todos esos elementos positivos que tú tienes. Quédate tranquila que apenas es una semana de trabajo. Bueno, yo duré un año estresada. Cuando era nueva, o es que cuando Claro. uno es nuevo, de verdad, no importa si tú eres tímido o si eres extrovertido, si echas bromas, o sea, Claro. siempre es difícil, ¿no? Richards, trabajé en una empresa importante de telecomunicaciones iniciando operaciones en Puerto Ordaz, donde a espaldas de la casa matriz se aplican métodos impresionantes de acoso laboral, bajo una gerencia narcisista. En muchos casos no se denuncia por miedo a represalia. Bueno, hay dos elementos ahí importantes en lo que menciona Richard, ¿no? Primero, dice que se siente acosado. O sea, Richard, ¿cuáles son los elementos por los cuales tú te sientes acosado? El acoso puede ser físico y puede ser psicológico. Ya el acoso físico ya son términos legales, en los cuales yo no intervengo. Pero el acoso psicológico hay que determinar cuáles son esos elementos que te están causando tanta presión. Y otra cosa que él mencionó, ¿me vuelves a repetir la última frase, por favor? Sí, aquí está. Richards, bajo una gerencia narcisista. Ajá, lo de la gerencia narcisista. Miren, ahorita nosotros solemos colocarle etiquetas a todo el mundo. O sea, la gente, por ejemplo, dice de manera muy alegre, estoy deprimido. No, señores, la depresión es una enfermedad. Dejemos ese término para cuando la persona en realidad tenga ese problema, que es un trastorno mental.
En el caso, de, por ejemplo, cuando hablan de estoy deprimido, yo suelo decirle a la gente, estás triste, ¿verdad? Un poco para reafirmar. Ahorita la gente está usando mucho el término narcisista. Hay un trastorno de personalidad narcisista que queda para unas personas con unos rasgos específicos, que creen que ellos son lo primero, que lo que ellos hacen es lo mejor, que no hay posibilidades de error. Por ejemplo, también que todo el mundo tiene que actuar en función de lo que ellos dicen porque ellos siempre tienen la razón. Tal vez esta persona que él está mencionando tiene algunos rasgos de ese narcisismo. No lo sé, no lo conozco. Pero si tú tienes la posibilidad de hablar con ese jefe, hazlo, aunque los narcisistas no escuchan. Entonces no sé si aquí se trata, o no escuchan porque te desvalorizan a la otra persona. No sé si aquí se trata de un narcisismo, en realidad un trastorno de personalidad narcisista, o es que tienen algún rasgo narcisista. Y qué importante que mencionas lo narcisista. Yo lo he visto en las redes sociales, en los podcasts, en los posts, en TikTok. Hablan, bueno, de la persona narcisista y que una persona tenga los rasgos narcisistas o algunos, quiere decir que es narcisista. No, por eso te lo aclaré. Por eso lo aclaré y lo dije. Hay que tener claros los conceptos. Ok. ¿Por qué? Porque un trastorno de personalidad narcisista es una cosa importante que lo determinamos psicólogos o psiquiatras. ¿Ok? Que sabemos por qué, porque tiene unos criterios diagnósticos. Y el narcisista, por lo general, ¿por qué empieza ese trastorno de personalidad narcisista a darse cuenta que hay un problema? Porque empieza a tener pérdida. Lo primero que pierden es el trabajo. Por lo general, lo primero que pierden es el trabajo. Pierden la pareja e incluso la relación con los hijos o las personas cercanas, porque se hacen insoportables. ¿Me entiendes? Pero esto tiene unos criterios diagnósticos que debe cumplir. Lo que pasa es que lo aclaré porque mucha gente ahora dice, es que ese es un narcisista. Y resulta que es que tiene algún rasgo, debe ser que es muy ególatra, egocéntrico, entonces ya lo catalogan como narcisista. Bien. Entonces no sabemos ahí qué ocurre, ¿no? María Gracia Cruz nos acompaña, psicóloga, especialista en gerencia y marketing, @María Gracia Cruz. Vamos con otra pregunta. Buenos días, excelente programa. Quiero preguntarle a la psicóloga cómo puedo manejar mi situación con una compañera de trabajo con la que tuve un altercado y ahora se me hace difícil hacer equipo con ella, aún más cuando nos colocaron en un proyecto juntas. ¿Cómo separo lo personal de lo laboral? Mira, allí toca hablar con la persona, te toca conversar y dejar claro que los asuntos personales se dejan fuera del trabajo. Y en el trabajo tienes que rendir lo más posible, más si te colocaron en un proyecto con esa persona. Tienes que lograr alianza para poder continuar. Esto no quiere decir que sean amigas de nuevo, eso queda a tu criterio, ¿no? Pero tienes que lograr la alianza para lograr la productividad y eso se logra hablando. Buen día, este es Senay. Excelente tema. Siempre he trabajado en el área logística, muy dinámica, me fascina, pero el último empleo, desde el jefe de seguridad, el gerente de operaciones y algunos colaboradores, falta de respeto, groseros, desconsiderados, acosadores, aguanté 6 meses. Saludos. Bueno, creo que se fue, ¿no? Se fue. Bueno, está bien. Está bien. Imagínate. Bueno, lidió con eso, con grosería, desconsideración. Aquí te dice, buenos días, a veces uno tiene que aguantar a los malos jefes en Venezuela, no hay mucha opción. Lo que pasa es que como todo lo que está ocurriendo, todo requiere un entrenamiento, un aprendizaje, una formación. El hecho de que seamos jefes o que seamos líderes no quiere decir que nos tenemos que quedar allí, tenemos que seguir formándonos. Entonces ha habido una posición también cómoda de ciertos líderes que como ya soy jefe, aquí me quedo, pero no se están dando cuenta de los errores que están cometiendo con su personal. Y es eso, a veces también están hasta desmotivados. El mismo líder está desmotivado, bien sea porque no tiene una motivación, digamos que financiera importante, pero también está estudiado que no es el salario el que crea la motivación. Eso forma parte de la motivación, pero son muchísimos más elementos. O sea, es el ambiente laboral, es que te guste lo que estás haciendo, es donde está tu sentido de productividad, donde está tu orientación. O sea, son muchos elementos. ¿Se puede sacar un pedacito de motivación de alguna parte? Porque si tú estás trabajando en una empresa y estás desmotivado, estoy desmotivada, mira, yo la verdad no hay yo qué hacer. Pero no puedes irte porque no consigues otro trabajo, no tienes nada por allí.
Claro, ¿Cómo haces? claro, ahí está la creatividad. Ahí es donde está la creatividad del líder. ¿Qué hago yo para motivarme yo y motivar a la gente? Esto me gusta, vamos a hacer unos grupos de, por ejemplo, unos grupos de discusión a nivel de trabajo. Vamos a salir a tomarnos algo después del trabajo, siempre y cuando sea de manera muy respetuosa, que no se rompan los límites, pues. Vamos a hacer unos juegos, vamos a competir. O sea, todo eso forma parte de la creatividad del líder. Cómo motivar el grupo, ¿no? Claro. María te pregunta, estoy de acuerdo que le den más oportunidades a los jóvenes. Lamentablemente en Venezuela los jóvenes están desmotivados y no quieren pensar y analizar en los trabajos. Por eso se sienten incómodos. Bueno, es un comentario de que los jóvenes se sienten incómodos. Mi pregunta dice que trabajó 21 años en un organismo de servicio público, pero tóxico. ¿Se puede aguantar 21 años en un sitio? Con una toxicidad. Buenos días, a veces tenemos que aguantar a jefes malos. En Venezuela no hay mucha opción. Saludos, estoy en Margarita y relajado, por si acaso antiestrés. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero en Quisiéramos Margarita. estar todos en Margarita, ¿no? Imagínate. Tengo un jefe adjunto que espera que yo dé mis opiniones, donde él luego dice, yo lo dije, te dije, como si fueran sus ideas. Bueno, digamos que Eso le ocurre. quita sus ideas. Sí, pero eso ocurre. Eso ocurre y a veces con más frecuencia de lo que uno cree. ¿Cómo dices? Que a veces eso ocurre con más frecuencia de lo que uno cree, Sí, ¿no? sí, claro, que no dan Allí el crédito, claro, por lo menos el crédito. Ahí también él tiene que ir pensando qué hacer, dónde me muevo, porque aquí no me están considerando mis ideas, las toma el jefe para él. Buenos días, en sintonía desde Táchira. Mi pregunta es cómo manejar un ambiente tóxico dentro de mi trabajo, aún más cuando en el departamento hay diferentes edades. Los mayores quieren imponerse ante los jóvenes. Bueno, lo que pasa es que cada caso tiene su particularidad. No sé en ese caso específico, porque por ejemplo, los mayores tienen experiencia que hay que escucharlos, pero no quiere decir que se impongan, porque ahí tiene que haber un jefe y el jefe es el que tiene autoridad. Por eso es que yo insisto en el concepto de autoridad. La autoridad es el poder que tú ejerces por el cargo. Ahora, el liderazgo es otra cosa, donde el liderazgo son una serie de funciones, por eso que a veces que se habla de liderazgo como un arte, porque el liderazgo incluye una serie de funciones que te permiten a ti lograr los objetivos con la gente que tú estás manejando. Entonces, dentro de ese liderazgo debe haber autoridad, pero el liderazgo son una serie de habilidades, no es solamente la autoridad. Te preguntan, soy líder, ¿cómo manejar las conspiraciones? Está bien difícil, porque ahí tiene que ser también, ¿cómo se llama? Investigador privado. Ay, no, esas son habilidades. Lo que pasa es que eso es la intuición. Aprender Eso es la intuición. también. Y los altos líderes desarrollan esa intuición y les explico por qué. Ajá. Nosotros como seres humanos tenemos diversos tipos de inteligencia. Aunque la inteligencia como un solo concepto se considera que es la capacidad para adaptarte. Pero dentro de esa inteligencia, esa capacidad de adaptación, tenemos una inteligencia reactiva que viene dada por la intuición. Por ejemplo, las personas que tienen muy buen humor, que tienen esa chispa que es rápido, esa chispa viene de esa inteligencia reactiva. Los líderes, sobre todo si tienen experiencia, han desarrollado esa inteligencia reactiva a muy altos niveles y tienen una intuición que es inexplicable desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista científico. Pero esa intuición es la que los permite tomar decisiones que para muchas veces son inexplicables, pero llegan al éxito. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa inteligencia reactiva elevada. No, y que nada como en las empresas que aprendes todos los días. O sea, Ajá. no hay un librito que te explique, sino que, bueno, hay tanto conflicto de tantas cosas que, bueno, vas aprendiendo sobre la marcha. Hay una frase, bueno, una frase no, que no quiero dejar de mencionarte, que es el estrés positivo. Ajá. ¿Existe el estrés positivo? ¿Cómo es? Bueno, eso ha sido el estrés desde el punto de vista como malestar que genera al individuo, desde ese punto de vista sería siempre negativo, pero el estrés positivo se ha clasificado ahora como el estrés que te permite avanzar. El estrés que te dice, porque tú cuando estás estresado también es una situación incómoda, como esa persona que ha escrito, que ha dicho que
que no se siente bien en el trabajo, que tiene 21 años en el mismo puesto, etcétera. Y eso es un estrés positivo que le está alertando que debe hacer cambios. Por eso es que se le considera positivo, porque te está diciendo, donde estás no debes estar. O como lo estás haciendo, no lo estás haciendo bien, tienes que cambiar. Entonces así se le denomina el estrés positivo. María Eva dice, me ascendieron a jefa. ¿Cómo manejar, pasar de ser compañera a ser jefa y lograr mejor entendimiento? Tiene que conversar con su grupo y hacerle sentir que ella tiene la autoridad. Sí, ya lo profundizamos antes, María Eva. Buenos días, me gustaría saber qué estrategias pueden ser efectivas para crear una cultura laboral libre de estrés. Son muchas estrategias, no es fácil, y ya lo dije. Siempre tenemos estrés, ¿por qué? Porque siempre hay ansiedades. Entonces las ansiedades, si no son resueltas, se convierten en estrés. Fue lo que lo mencioné hace rato. Ahora bien, una cultura libre de estrés, que me encanta la frase, por cierto, tiene muchos elementos. Es ver qué es lo que está produciendo la ansiedad. Una vez que se detecte dónde está ese elemento negativo que produce la ansiedad, trabajar sobre ese elemento negativo. Por ejemplo, la gente que trabaja en ventas tiene un problema que genera mucha ansiedad, que es la meta. Porque tú empiezas un mes y ya tienes una meta. Y si entonces, ¿cuánto he cumplido de esa meta para poder llegar a la meta a final de mes, etcétera? Y por lo general, la gente que trabaja en ventas tiene un salario asociado a esa meta, que aún te causa mayor ansiedad. Sí. Entonces, ¿cuáles son los elementos sobre los cuales yo puedo actuar para bajar un poco esa ansiedad? Bueno, se ponen planes de incentivos, se colocan planes de relajación para la gente. Yo conozco una empresa y, por ejemplo, donde trabaja mi esposo actualmente, a él le dieron la facilidad de que como él tiene un alto cargo y es el responsable de la organización, él está asistiendo a un centro de estos que les permite bajar la ansiedad. ¿Por qué? Porque les hacen masajes de relajación, etcétera. Yo sé que no todas las empresas hacen esto, felicito al jefe de mi esposo que lo hizo, pero es una buena técnica también. Claro. Pero se puede lograr por diferentes métodos. Puedes hacer reuniones mensualmente. Es importantísimo la intercomunicación. O sea, cómo se están comunicando, esa interrelación de comunicación para saber dónde están los problemas. Claro, mira, bueno, ya nos tenemos que ir, María Gracia, pero quedó una pregunta aquí. Tengo una sobrina que tiene 10 años en su trabajo y ya está desmotivada. ¿Debe irse o se puede reenamorar de su trabajo? Yo le aconsejo, pero ella debe tomar su decisión. Bueno, es que en ese caso tiene que evaluar qué es lo que le gusta y qué no le gusta, para ver si continúa allí, si puede mejorar. Puede pedirle a su jefe un curso de actualización, un proceso de actualización, un entrenamiento, para que venga con otros ánimos, pues. Claro. O decidir irse a otra área.